5 hombres que vieron el trono de Dios. Número 1. Isaías. Isaías, desde el principio, predicaba hechos realmente desagradables. Declaraba que Dios traería juicio sobre la nación. El profeta Isaías tuvo una de las tareas más difíciles de todos los profetas. Pero, por supuesto, si no lo hubiera llevado a cabo, no tendríamos este increíble libro. No tenía idea de que en los años y siglos venideros, este libro serviría como motivación. Sin embargo, durante su vida, no tuvo éxito de ninguna manera. Nadie prestó atención, y en las próximas 4 décadas, las cosas solo se volvieron más difíciles. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor, sentado en un trono alto y exaltado, y su manto llenaba el templo. Serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se llamaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. A la voz de ellos, los umbrales y los dinteles temblaron y el templo se llenó de humo. Isaías 6, 1-4. Isaías tuvo una visión del Rey de Reyes. Isaías fue un profeta conocido por su rectitud. Su encuentro le otorgó un entendimiento más profundo de la magnificencia y el poder de Dios. Como resultado, pudo proclamar la palabra de Dios con una audacia y autoridad extraordinarias. El trono tenía una apariencia elevada y regia. El que estaba sentado en el trono estaba elevado a una posición de poder y autoridad. Debido a que Dios es digno de honor, tan significativo y tan digno, el templo se llenó hasta su capacidad por el borde de su vestidura. Este es un vestido realmente largo. Los ángeles, conocidos como serafines en este contexto, están posicionados alrededor del trono en el que Dios se sienta. A estos ángeles se les llama querubines o seres vivientes. Este es el único pasaje en la Biblia que se refiere a estos seres por su nombre propio, los serafines. Se sabe que los serafines usaban 4 de sus alas para mostrar su humildad hacia Dios y 2 de sus alas para expresar su disposición a servirle. Este equilibrio se considera apropiado. Aunque Isaías estaba en presencia de los serafines que rodeaban el trono de Dios, ellos podían ver las cosas con más claridad que él. A menudo no reconocemos la obvia gloria de Dios que nos rodea. Isaías 6, 5-8. Luego dije: pobre de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 5-6. Isaías experimentó 2 cosas que lo hicieron sentirse desmoronado. En primer lugar, fue la vista y el sonido de los serafines. En segundo lugar, fue una visión del Señor Dios. Cuando Isaías vio al Señor, se dio cuenta de su verdadera naturaleza. A pesar de ser inferior a los serafines, no se comparaba en nada con el Señor. La visión del trono de Dios no hizo que Isaías se sintiera bien instantáneamente. Cuanto más claramente veía al Señor, más se daba cuenta de lo humilde que era su estado. El profundo sentido de indignidad de Isaías es compartido por otros hombres devotos en presencia del Señor. Job, Daniel, Pedro y Juan tuvieron experiencias similares. La vida de Isaías puede haber sido tan brillante como un diamante, pero cuando dejas un diamante contra un fondo perfectamente negro y tienes la luz adecuada sobre él, puedes ver cada defecto e imperfección, defectos que antes eran invisibles. Número 2. Ezequiel. Ezequiel, como mensajero de Dios, estaba acostumbrado a llevar mensajes, visiones y revelaciones a su pueblo. Era un sacerdote que estaba entre los judíos llevados como cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 597 a.C. A menudo escribía en primera persona, y cuando tuvo una visión clara sobre el trono de Dios, lo plasmó todo en papel.
Miré y vi la semejanza de un trono de lapislázuli sobre la bóveda que estaba sobre las cabezas de los querubines. El Señor dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos con brasas ardientes de entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad. Y mientras yo miraba, él entró. Ahora bien, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo cuando el hombre entró, y una nube llenó el patio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se trasladó al umbral del templo. La nube llenó el templo y el patio estaba lleno del resplandor de la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines se podía escuchar hasta el núcleo exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Ezequiel 10, 1-5. Desde los ángeles que adoran al Rey en unísono hasta la gloria tangible de Dios que él vio y sintió. Es evidente que lo que vio Ezequiel no era normal ni natural. Estar ante la majestuosidad de Dios es una experiencia muy humillante, ya sea que lo hagamos en nuestros momentos de adoración diaria o en una visión como la de Ezequiel. Aunque Ezequiel denuncia a varias ciudades y naciones, así como a Israel por sus pecados, este encuentro le ayudó a desempeñar el papel de consolador y reconfortante. Número 3. Daniel. Daniel vivió en cautiverio en Babilonia, junto a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque enfrentaron presiones para conformarse a la sociedad babilónica y abandonar las costumbres de su pueblo, se mantuvieron firmes en su fe y Dios bendijo a Daniel con sabiduría y la capacidad de interpretar sueños. Daniel sirvió en 3 administraciones diferentes en Babilonia, pero no cambió en su integridad y confianza en Dios. El secreto de su firmeza fue su percepción, revelaciones y visiones sobre la voluntad de Dios para él y su pueblo. Cuanto más conocía a Dios, más declaraba la verdad a los reyes sin temor ni favoritismos. Una de esas revelaciones que llegaron a Daniel fue la impresionante vista del trono del Creador. Mientras yo miraba, se colocaron tronos y el Antiguo tomó su asiento. Su vestidura era blanca como la nieve. El cabello de su cabeza era como blanco como la lana. Su trono ardía en llamas y sus ruedas eran como fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Le servían millares de millares y millones de millones estaban en pie delante de él. Se estableció juicio y se abrieron libros. Seguí mirando por las palabras arrogantes que el cuerno profería. Continué mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego abrasador. A las otras bestias se les quitó su dominio, pero se les prolongó la vida por un tiempo y un término. En mi visión nocturna miré, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y se dirigió hacia el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no se olvidará, y su reino no será destruido. Daniel 7:9-14. Las palabras de Daniel nos ayudan a comprender el dominio, la autoridad y el poder de Dios para que podamos acercarnos a Él con reverencia. Esta imagen también describe cómo Dios es el Dios de toda carne y el Padre de todos, independientemente de nuestra ordenación lingüística. Número 4. Esteban. Esteban es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese momento, servía como uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva, que habían sido elegidos por los apóstoles para proporcionar a los miembros de la comunidad que eran menos afortunados alimentos y otras formas de asistencia caritativa. Además de esto, fue el primer mártir cristiano ejecutado lapidado por proclamar que Jesús era el Cristo. En el momento en que fue apedreado, también tuvo una visión del trono del cielo. Gente de cerviz dura. Vuestros corazones y oídos siguen siendo incircuncisos. Vosotros sois como vuestros antepasados. Siempre os resistís al Espíritu Santo.
¿Hubo algún profeta a quien vuestros antepasados no persiguieran? Incluso mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, y ahora lo habéis traicionado y asesinado. Vosotros, que recibisteis la ley entregada por ángeles, no la habéis obedecido. Cuando los miembros del Sanedrín oyeron esto, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Mirad, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír esto, se taparon los oídos y gritaron lo más fuerte que su voz permitía. Todos se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, los testigos pusieron sus abrigos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se arrodilló y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo esto, murió. Hechos 7, 51 al 60. Es sorprendente que incluso cuando Esteban estaba siendo terriblemente perseguido, una de las últimas cosas que vio antes de su muerte fue el glorioso trono de su Padre, y en realidad estaba ansioso por ir allí a pesar de su dolor. Esto debería brindar consuelo a todos los creyentes, porque el tribunal de Dios es un hogar para todos aquellos que creen en Jesús. Número 5. Juan. Nuestra fascinante exploración nos lleva al apóstol Juan y su visión en el libro de Apocalipsis. Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo el privilegio de tener una visión sobrenatural que le permitió contemplar el trono de Dios. No fue una experiencia física, sino espiritual, ya que ver directamente a Dios sería insoportable para cualquier ser humano. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 4, Juan narra cómo fue transportado espiritualmente y se encontró en el cielo. Allí, fue testigo de un trono que gobierna todo, donde el todopoderoso Creador dirige el universo y guía la historia de acuerdo a sus designios. Juan utiliza vocablos que resaltan la magnificencia y santidad de Dios al describir esta visión. El trono se asemeja a una piedra de jaspe, un diamante blanco transparente y a una piedra de sardón, de un tono rojo profundo, simbolizando la santidad y el juicio divino. Dentro de esta visión, Juan también observa la presencia de 24 ancianos sentados en tronos, vestidos de blanco y con coronas de oro adornando sus cabezas. Estos ancianos representan la justificación y el honor, y su presencia en tronos denota su papel en el gobierno y juicio divino. Además, Juan describe la existencia de 4 seres vivientes que circundan el trono de Dios, cada uno con 6 alas y cubiertos de ojos. Estos seres proclaman incansablemente la santidad, omnipotencia y eternidad de Dios. A lo largo de la historia, las visiones de estos 4 seres vivientes han suscitado diversas interpretaciones. Algunos sostienen que simbolizan los 4 evangelios, donde el león representa a Jesús como el monarca, Evangelio de Mateo; el buey representa a Jesús como servidor, Evangelio de Marcos; el ser humano representa a Jesús como modelo perfecto de humanidad, Evangelio de Lucas; y el águila representa a Jesús como aquel que vino del cielo y retornará al cielo, Evangelio de Juan. Otra perspectiva sugiere que estos seres vivientes representan la totalidad de la naturaleza, donde el león representa a los animales salvajes, el buey a los animales domésticos, el águila a todas las aves, y el ser humano como la cima de la creación divina. Una tercera interpretación es que encarnan seres celestiales, específicamente querubines, dotados de atributos como fuerza, capacidad de servir, inteligencia y velocidad. La trascendencia de esta visión radica en la adoración continua que estos seres ofrecen a Dios. Cuando exaltan y veneran al Señor, los 24 ancianos también se postran y adoran, reconociendo que Dios es digno de obtener gloria, honor y poder, en calidad de creador de todas las cosas.
Si no fuera por las revelaciones que personas como Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías tuvieron sobre el trono de Dios, no tendríamos una imagen completa del majestuoso tribunal de Dios. Afortunadamente, aunque nunca tengamos una visión divina sobrenatural sobre el trono de Dios, Él todavía nos invita a acercarnos a Él por fe, como dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. La Biblia nos dice que es algo bueno acercarnos a Dios, y esto es cierto para muchos de nosotros que lo adoramos de verdad. Bienaventurado aquel a quien tú escoges y haces acercar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Sin embargo, varias personas tuvieron experiencias y visiones inolvidables y sobrenaturales que las llevaron realmente cara a la habitación del trono de Dios. No importa la época a la que pertenezcan, sus palabras descriptivas están llenas de imágenes claras o percepciones que son constantes y consistentes de siglo en siglo. Cuando una persona sale del lugar de un encuentro divino con la confianza del perdón, especialmente después de haber visto lo impuro que era su autojusticia ante Dios, queda cambiada para siempre. Oremos. Padre, apreciamos tu bondad y gracia que nos atraen hacia un conocimiento más profundo de tu personalidad. Gracias por las lecciones sobre tu poder, majestad, autoridad y dominio que están presentes en las historias de estos grandes hombres de las Escrituras. Señor, ayúdame a valorar siempre el regalo inestimable de tu sala del trono, ya sea que la vea de manera sobrenatural o no. Como tu amado Hijo, no estaré lejos de tu presencia santa y hermosa. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Un faro de redención y una declaración de victoria en Jesucristo. Sumérgete en sus páginas y que encuentres paz en las promesas perdurables.